Bien, en esta clase vamos a estudiar un caso de estudio sobre marginación y movilidad en la Ciudad de México. El título que lleva esta clase es La ciudad desigual vista desde el celular. Movilidad, marginación y datos GPS en Ciudad de México. Vamos a ver primero una pequeña vista de todos los temas que vamos a cubrir. Primeramente vamos a empezar con antecedentes a este estudio. En estos antecedentes vamos a cubrir por qué es importante estudiar la movilidad y cómo es que estudiar la movilidad humana nos puede ayudar a entender desigualdades que se presentan en las urbanidades como lo son la Ciudad de México. Sin embargo, estos estudios cabe decir que se pueden y se han extendido a otras zonas territoriales como lo son las zonas rurales. Vamos a continuar con antecedentes para quienes no estén familiarizados con el tema, puedan entender de mejor manera cómo es que suelen ser este tipo de estudios. Y finalmente en los antecedentes continuaremos con dos estudios que particularmente han impactado y motivado el presente estudio. Seguidamente, después de estos antecedentes, lo que vamos a cubrir son pues el estudio que nosotros condujimos. Para ello vamos a ver los datos con los que contamos, cuál fue nuestra metodología que hicimos, los resultados que obtuvimos y finalmente una reflexión sobre lo que nos dicen estos resultados. Vamos a empezar con la Ciudad de México. Si ustedes son de aquí, pues conocerán cuál es su forma. Si no son de aquí, pues aquí les presentamos un mapa de la ciudad. Un mapa que es un choropleth que nos muestra con colores, en este caso una variable de marginación. En color verde podemos ver zonas que la marginación, de acuerdo a CONAPO, una institución gubernamental, pues son zonas que tienen baja marginación. Entre más intenso es el verde, menor es la marginación. Un verde más claro representa una marginación pequeña, pero no tan pequeña como el verde oscuro. En amarillo podemos ver marginaciones de nivel medio y en los colores rojos ya podemos empezar a ver marginaciones un poco más fuertes. Los datos en grises son datos que no estamos trabajando nosotros. Estas divisiones en la Ciudad de México son a una escala AGEP. Es la escala más pequeña, más fina, en la que CONAPO logra reportar estos índices de marginación. Aquí lo que nosotros queremos abrir para el público es presentar la pregunta de si ustedes creen que la gente que vive en estas zonas se mueva de diferente forma. Es decir, a lo mejor creen que la zona verde tenga una movilidad más pequeña o más grande. Creen que sus recorridos hacia el trabajo sean los mismos, que se hagan los mismos tiempos, por ejemplo. Que la diversidad de lugares que visitan estas diferentes zonas sea distinta. Es decir, por ejemplo, ustedes pensarían que las zonas rojas visitan más museos, más cines, más áreas de entretenimiento en comparación a las zonas verdes, o dirían que es lo mismo. ¿Será que este índice de marginación, el cual es construido con variables que no tienen necesariamente que ver con la movilidad, suelen ser variables más como, si lo recuerdo correctamente, el acceso al agua, el empleo de los residentes que viven en estas zonas? Entonces, si se dan cuenta, este índice de marginación no depende de la movilidad. Pero ¿será que la movilidad sí se relaciona con las condiciones de vida de estas personas?
Vean el mapa y piénsenlo un momento. Bien, vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Antes de que nos metamos a los antecedentes. Lo que nosotros queremos estudiar es a partir de datos de telefonía móvil, datos de movilidad. Queremos estudiar si es que es posible encontrar indicadores de movilidad que se relacionen con los índices de marginación que nos presenta CONAPO. Es decir, lo que platicábamos ahorita. Podríamos encontrar que la movilidad sí depende o sí se relaciona con la marginación, con la pobreza, pensándolo de alguna manera similar. Y bueno, pues eso es lo primero. Lo segundo es decir cuáles son esos indicadores, ¿verdad?, que describen mejor este fenómeno. Este fenómeno nos referimos a la relación entre la movilidad y la marginación. Y ese es nuestro objetivo. Para ello, lo que nosotros hicimos pues fue estudiar primeramente el estado del arte para así después poder presentar nosotros una colección, digamos, de indicadores, de métricas de movilidad que encontramos en el estado del arte y aplicarla aquí a la Ciudad de México para poder responder esto. Bien, los antecedentes son los siguientes. Primero, pues preguntarnos por qué nos importa estudiar la movilidad humana. ¿Eso qué nos aporta a la sociedad? Y pues es que la movilidad humana es un fenómeno el cual condiciona bastante la forma en la que vivimos. Si alguien tiene una movilidad más restringida, si su acceso a la ciudad es menor que el de otra persona, pues entonces cubre un área menor, ¿verdad? Y en esa área menor que logra cubrir esta persona, pues se va a encontrar únicamente, va a poder acceder únicamente a los servicios, a los empleos, a la educación, las universidades, las primarias. Desde que somos pequeños ya estamos condicionados a esto. O en general a las oportunidades que ofrezca esa área pequeña a la que pueda acceder. Y si se da el caso que esa área pequeña a la que pueda acceder no tiene una gran cantidad o calidad de servicios y de oportunidades, pues esa persona claramente va a estar en una desventaja muy grande comparada con una persona que no tenga una movilidad restringida, alguien que prácticamente se pueda mover por toda la ciudad. Esa otra persona pues va a cubrir todo tipo de empleos, ¿verdad? Hasta para los que no está preparado, esa persona podría acceder a ellos. Entonces esa persona ya por movilidad no estará limitada por algún otro tipo de cosa, pero no por la movilidad. Podrá acceder, por ejemplo, a buenas escuelas. Ya consistirá, ¿no?, en esa persona si es que toma esas oportunidades, pero de antemano tendrá el acceso a ellas, al menos el acceso físico. Entonces, bien, estudiar la movilidad humana nos puede servir bastante para entender este fenómeno. Y eso, a su vez, nos puede ayudar mucho para orientar políticas públicas. Por ejemplo, saber qué zonas son las que necesitan mejoras, como lo puede hacer en el transporte público o lo puede hacer en sus vías, ¿verdad? O quizás poner una estación de bicis nueva. Esto nos ayuda bastante, ¿verdad?, a lo que decimos orientar el dinero para que las políticas favorezcan a quienes lo necesitan y así esas personas pues puedan mejorar su calidad de vida. Ahora bien, relacionado al ejemplo que dábamos ahorita, algo que se ha observado en la literatura, en el estado del arte de la movilidad humana, la movilidad urbana, como lo quieran llamar, pues es que efectivamente no todos nos movemos igual. El ejemplo que estaba dando no era un ejemplo completamente imaginario, es un ejemplo
empírico que se ha observado, ya que muchos estudios en la literatura han logrado reportar o han logrado capturar información relacionada a cómo se mueven distintos grupos, observando que algunos grupos pues tienen más presentes estas limitantes. Por ejemplo, las mujeres, los niños, la gente mayor, gente de la tercera edad, personas que tienen bajos recursos económicos. Usualmente en general la mayor cantidad de minorías o grupos vulnerables se ha observado que presentan algún tipo de desventaja en su movilidad. Entonces pues es muy importante continuar con el estudio de esto, ¿verdad? Sin embargo, hay algo muy importante, y es que, bueno, antes de tocar una regla general, veamos estos ejemplos. Son ya 3 estudios que nosotros escogimos para mostrarles evidencia de esto que decimos, de que en la literatura ya se ha estudiado esto. Sin embargo, si ustedes investigan un poco, podrán ver que la lista es enorme, es mucho más grande a estos 3 estudios. En primer lugar, tenemos un estudio que se hizo en ciudades de Estados Unidos, que vale la pena decir que hemos observado que los estudios de movilidad son mayormente en países de primer mundo, como pueden ser Estados Unidos o China. Estos 2 países cuentan con una enorme cantidad de estudios en movilidad, lo cual nos suma un valor extra a quienes logran realizar estos estudios en zonas o países pues no tan explorados, ¿verdad? Porque pues le agregan un valor local al área de estudio. Bien, el primer estudio, como decíamos, fue en Estados Unidos, y lo que hicieron fue estudiar la diferente exposición que se tiene a contaminantes allá en distintas ciudades de Estados Unidos. Y lo que lograron observar es que las zonas pobres y minoritarias se conectaban con destinos que tenían una mayor contaminación. Como pueden ver, pues la desigualdad no únicamente es a dónde puedes acceder o cuánto tiempo te toma acceder ahí, también va desde la contaminación a la que te expones. Y bueno, yo que he tenido la oportunidad de ver varios trabajos de este tipo, pues les puedo decir que no es el único trabajo que reporta algo similar respecto a la contaminación. En el segundo ejemplo, les ponemos un estudio que fue en Brasil, donde estudiaban las favelas. Las favelas son regiones pobres de Brasil. Si ustedes han llegado a ver películas de allá, seguramente recordarán esos como montañas donde hay una gran aglomeración de casas y de población que es muy pobre. Bien, lo que ellos observan ahí fue que las minorías presentaban una movilidad más restringida, una menor movilidad, y que tuvo mayor afectación durante la pandemia. Este es otro aspecto importante. Algo que se ha observado mucho es que los grupos vulnerables se ven altamente afectados en eventos catastróficos, como lo pudo ser la pandemia, pero también como lo es un temblor, una inundación. Estas zonas, su movilidad se ve afectada con mayor magnitud, y también toma un mayor tiempo el que puedan recuperar sus niveles estándares de movilidad. Otro aspecto que suma mucha importancia a estos estudios. Finalmente, el ejemplo que les ponemos pues es este otro, en el cual logran ver igualmente que en las favelas la gente tiene que viajar más debido al trabajo, pero realizan menos actividades el fin de semana, casi como si estuvieran cansados, o como si la economía que tienen pues limita lo que pueden hacer el fin de semana, pero por necesidad
los días laborales tienen que desplazarse más. Bien, aquí hay un pero que es muy importante y es justo relacionado con el valor extra que agregas cuando haces un estudio local. Y es que no todos los resultados son iguales. Aquí Barbosa, en este artículo que ponemos a la derecha, se dio cuenta de eso, que la movilidad depende de varios aspectos, no solo de variables sociodemográficas, como lo es la economía o la educación, sino que también depende de la ubicación misma del área de estudio. Lo que él hace en este estudio es, primeramente, hacen un estudio de la literatura donde encuentran hallazgos distintos. Trabajos que estudian el mismo fenómeno, pero que concluyen cosas en direcciones opuestas, pero que son realizados en distintos lugares. A su vez, lo que hace después Barbosa es un estudio propio donde compara una ciudad de Estados Unidos con una ciudad de Brasil, que es, si no me equivoco, Río de Janeiro. Y observa pues lo que aquí podemos ver, que son cosas distintas. Si ustedes se dan cuenta, en la figura A nos muestra la ciudad de Estados Unidos, donde nos dice que los grupos económicos que tienen pues una buena economía, que están representados con azul, presentan en promedio una mayor movilidad. Es un promedio de una distancia viajada en el día mayor. Mientras que los que son pobres, pues viajan menos, un poquito menos. Pero sin embargo, la frecuencia de viajes en las ciudades pobres de Estados Unidos, que es la figura B, es mayor, mientras que la gente que tiene más economía se desplaza menos. Pero pasa completamente lo opuesto con Brasil. Aquí, en el caso de la frecuencia de viaje, quienes tienen más economía también viajan más. Y quienes tienen menos lo hacen de manera menos frecuente. Sin embargo, lo que sí se mantiene es que se mantiene e incluso se nota mayor la diferencia, que la gente de mayor ingreso en Brasil se logra desplazar más. Esto en principio puede parecer contraintuitivo con lo que comentábamos anteriormente, de que en Brasil igual habían observado que la gente de la favela se desplazaba más a sus trabajos. Eso parece contraintuitivo, pero hay que entender que son cosas distintas. Una cosa es la movilidad que tú tienes hacia tu trabajo, hacia la escuela, y otra cosa es la movilidad general. Eso hay que diferenciarlo para que no creamos que estos estudios están equivocados necesariamente. Bien, vamos a pasar a cómo es que son los datos de movilidad en los dispositivos inteligentes que usamos hoy en día. Todos los estudios que mencionamos hasta el momento se basan en datos de este tipo, datos geolocalizados a partir de celulares. Bien, estos datos como mínimo cuentan con la siguiente información. Cuentan con la posición, que suele ser la latitud y la longitud. Sin embargo, algunos conjuntos de datos también cuentan con altitud. Pero como mínimo nosotros obtendríamos estas dos coordenadas, ¿verdad? Que nos dan la posición. Y además nos dan algo que se llama timestamp, que es el tiempo donde se realizó el registro. Eso es lo mínimo que cuentan los conjuntos de datos de telefonía móvil. Sin embargo, igual algo muy común es que estén anonimizados de tal forma que podamos seguir a un usuario al menos por una ventana de tiempo, como lo puede hacer un día. Y tendríamos para un usuario muchas repeticiones de estos registros a lo largo del día.
Y para otro usuario, para el mismo día o un día diferente, tendríamos igualmente una serie de registros. Hay dos tipos de datos de movilidad de los smartphones. Uno que se llama CDR, lo que significa Call Detail Records, o detalles de registros de llamada. Y otro que es un poquito más general, que son los de GPS. Esos son los más comunes, ¿verdad? Hay más, pero estos son los más comunes. En la izquierda, estos datos de telefonía móvil, como el CDR, o un poco más general está el caso del XDR, son datos que pueden presentar las compañías telefónicas. Cuando tú realizas una llamada o recibes una llamada, un mensaje, ahí es cuando se tiene el registro de tu posición y del tiempo. Sin embargo, bueno, no necesariamente de tu posición, sino que es más un registro que se hace al nivel de la torre a la que te estás conectando o de la cual te está llegando la información. Por lo cual, si ustedes ven en la imagen, pueden ver unos puntitos rojos con unidos por una línea punteada. Esto aquí en esta imagen quiere representar el movimiento real de una persona a través de distintas coberturas que tienen las torres, que serían los puntos azules. Sin embargo, como lo que tenemos son las posiciones de las torres, para el caso de esta persona, si nosotros quisiéramos reconstruir su trayectoria basada en lo que tenemos, pues sería algo más parecido como la línea que no está punteada, la que es completamente negra y continua. Si se dan cuenta, es una aproximación. Esa aproximación será tan buena como cuantas torres haya, porque si hay más torres, tú te conectas usualmente a la torre más cercana, y entonces la torre más cercana va a ser en la que tú estés adentro de algo que se llaman polígonos de Voronoi. Una torre, si tú dibujas todos los puntos más cercanos a ella, en vez de a cualquier otra torre, vas a cubrir un área. Esas áreas son los conocidos como polígonos de Voronoi. Pero si tú empiezas a agregar más torres, como lo suele ser en las áreas urbanas, estos polígonos empiezan a ser más finos y las aproximaciones son mejores comparadas con áreas rurales, por ejemplo, donde al ver tantas antenas, pues hay una mayor incertidumbre de dónde realmente era el registro. Por otro lado, tenemos datos pues, que pueden ser proveídos por alguna aplicación a la cual se le autoriza el registro de la posición. Y ahí sí ya tenemos pues los datos tal cual de una persona, de su posición, ya no de una torre. Los estudios que nosotros nos basamos principalmente son estudios a nivel torre. Sin embargo, los adaptamos nosotros a datos de celular, de posición de celular, tal cual, no de la torre. Como es decir, los estudios que nos inspiramos son como la imagen de la izquierda, pero el propio es como la imagen de la derecha. Es decir, datos un poco más finos a nivel espacial, pero también a nivel temporal, porque cabe decir que los datos de las torres, como decíamos, hay una extensión de ellos que se llama XDR, que son un poco mejor porque ahí no se incluye cada que el usuario se conecta a internet, por ejemplo, y hace una búsqueda o recibe algo de WhatsApp, que a pesar de que no es la telefonía móvil, sí está operando a través de la telefonía móvil. Entonces esos datos sí tienen un poco más de registros, pero pues sí, usualmente suele ser mejor tener los datos directamente del celular. Ahora bien, ya que sabemos qué son los datos de movilidad,
Vamos a hablar sobre qué es un indicador de movilidad. Estos indicadores, nos referimos a ello normalmente como una medida cuantitativa que puede ser derivada o computada a través del movimiento, la posición de un objeto. En este caso, personas, ¿verdad? O teléfonos celulares, que es lo que estamos siguiendo. Y estas medidas pues no necesariamente son algo extraordinario. Puede ser algo tan simple como simplemente la distancia recorrida en algún día, o como la distancia máxima que algún usuario tuvo desde su casa hasta el punto más lejano que alcanzó en ese día. Si se dan cuenta, esa distancia, por ejemplo, ya requiere un conocimiento extra, como lo es saber dónde está la casa del usuario. Hay métodos para eso y los vamos a cubrir de hecho, porque nosotros los indicadores que usamos en este estudio sí consisten en conocer dónde es la casa del usuario. También se conoce otro ejemplo, puede ser el radio de giro. Estas medidas que comentamos lo estamos haciendo como a nivel individual, personal. Sin embargo, también se pueden estimar a un nivel de área o de un espacio territorial. Y es muy sencillo. Simplemente calculamos estas medidas para todos los individuos que estén dentro de una región y finalmente agregamos ese valor, como lo podría hacer con un promedio. Nosotros, de hecho, y prácticamente la gran mayoría de trabajos suelen ser a nivel territorial. Se suele calcular estos valores a nivel de área. Bien, vamos a pasar con la inspiración directa que tenemos nosotros. Son dos estudios. El de la izquierda, que nos dice Uncovering the Socioeconomic Structure of Spatial and Social Interaction in Cities. Este es un estudio que se realizó en Chile. Y a la derecha tenemos uno que fue realizado en Brasil, en el área metropolitana de Río de Janeiro, que es Entropy as a Measure of Attractiveness and Socioeconomic Complexity in Rio de Janeiro Metropolitan Area. Son dos estudios que usan indicadores de movilidad a nivel territorial para observar distintos patrones que presenta esa sociedad. Y bien, pues vamos a estudiarlos un poco en detalle, porque lo que nosotros hacemos es tomar indicadores de estos estudios y adaptarlos a la Ciudad de México.